Solo hay que levantarse. Ay, mi niña. He dormido muy bien, ¿sabes? He tenido un sueño genial. ¿Ah, sí? Sí. ¿De qué vas a hablar hoy? Pues cierto, pues con mi sueño. ¿De tus Vamos a hablar de sueños? los sueños. ¡Oh! ¿Qué son los sueños? ¿De qué son los sueños? No sé, algo así, ¿no? ¡Ah, me encanta! Pero tú sabes ya primero, ¿no? La ducha y... Vale. Hola, abuelo. Sí. ¿Ya te has duchado? Ya, estoy todo bien, despertando. Está muy bien, hay que... vaporizar un poco. ¿Sabes los que...? Bueno, hoy hablamos de los sueños. ¿Nos toca? Sí. ¿Cómo hacen los ojos? Bueno, los sueños sencillos, muy sencillos. Sirven de dos cosas. Reequilibrar tu sistema emocional, darte información de lo que deberías tener como emoción. Es decir, que si te sientes como feliz o muy bien de hacer algo, pues tú sabes que en tu vida real tú debes hacer algo que te dé la misma sensación. Eso es efectivamente un poco complicado. ¿Qué es lo que tengo que hacer para tener la misma sensación que el mismo? Ah, o sea Eso. que en los sueños... Eso. En los sueños vivo experiencias que en la vida despierta no las vivo. No, o no lo O suficiente. no me doy cuenta. O no lo suficiente. Si no te das cuenta, da igual para tu cuerpo. Él no se da cuenta que no te das cuenta. Ah, vale. Él tiene un formato, un programa. Has nacido con una paleta De emoción, y tú emociones. debes tener esa emoción. Si no la tienes, bingo, y no es sueño. Si tienes una vida súper estresante, los niños que tienen una vida no hacen sueño malo la gran mayoría. La gran parte de sus sueños son sueños de princesa, de cosas bastante... Disfrutantes. Pueden tener estrés también, porque es decir que ellos tendrían que hacer algo para salirse de su situación. Y entonces es ahí donde es importante. Tú puedes tener estrés en tus sueños porque te indican que en tu vida real tú podrías hacer algo que te estresa para obtener Un otro algo. ¿vale? O sea que son como una herramienta para dos cosas. Compensar y para detectar o descubrir. Exacto. Perfecto. Es exactamente eso. Así de sencillo. Entonces, recordarte de tus sueños, evidentemente. Si no te recuerdas de tus sueños, pues primero hacer un trabajo para recordarte. Pero puede ser que no te recuerdas la historia, porque la historia no importa. No es importante saber lo que ocurrió. Lo que debes de saber es qué sensación al despertar tienes. Y esa sí la puedes saber. Porque al momento que te despiertas, tú dices, oh, ¿cómo me siento con lo que ocurrió antes? Incluso si no sabes lo que es. Puedes saber si te sientes luminosa, aplastada, estresada, lo que sea, ¿no? Y una vez que tienes la emoción, tú puedes buscar la sensación, tú puedes buscar, puede ser que incluido te volverá a venir la historia que suele pasar. Pero la sensación que tienes al despertar, es eso lo que debes saber. Y si te sientes chungo, chunga, o si te sientes como una pi, pues es que hay algo que hay que trabajar. ¿Y cómo puede hacer para trabajarlo? ¿Una libreta? Una libreta, escribir, hablar con tus amigos, intercambiar, ver lo que te dicen, y si lo que te dicen resuena contigo, bueno, pues puede ser que es válido. Hablar con tu psicólogo, tu terapeuta, tu psicoanalista, bueno, hay un montón de gente que se dedican a ayudar a la gente, ¿no? También puedes escribirlo en los comentarios, te puedo decir, pero sabes que lo que vas a decir aquí, yo lo que voy a contestar será público. Si lo quieres más privado, pues
Pues Email. la niña segura que va a poner bajo algo ahí, como una cuenta de email o lo que sea, para que seas tranquila. Bueno, Y ya está. y tú sabes, las donaciones, como siempre, los que me gusta, bling bling, compartir con tus amigos, compártelo, es muy importante, para que haya más gente que pueden entender qué son los sueños y qué es el abuelo, bueno. Y estamos aquí, ¿no? Todos súper felices. Gracias, abuelo. A pesar de todo, súper feliz. Sí. ¿Okay? Lo que viví, lo que... el objetivo, felicidad. Felicidad. Y poco a poco más libertad. Poco a poco más autonomía. El amor, eso ya lo tenemos. Si no hay amor en tu vida, es que no lo sabes ver, porque amor hay. El sol te ama, las plantas te aman, los animales te aman. No hay ningún animal que no te ama, incluidos los que te quieren comer. Te aman mucho. Son muy feroces, c'est eso la ferocidad. Enfocar en algo que te desean comer todo, otro en parte. Te van a cortar el muslo, el culito, lo que sea. Adiós, abuelo. Te amamos. Chao. Sí, me aman mucho, mucho, mucho. Dame besos y todo, porque el abuelo se la...